Bienvenidos a la Pulsar Paradise en un nuevo podcast para Cosmoversus y hoy tenemos como invitada a la escritora María Vázquez. Muy buenas, María, ¿qué tal? Hola, buenas Marcos. Muchísimas gracias por invitarme y gracias a todas las personas que nos están escuchando y que estoy encantada de estar aquí. Pues María es escritora, tiene varias obras publicadas y lo que más me llama la atención es a veces el tinte romántico con el que ha envuelto algún título, pero no vaya la gente a creer que es un romanticismo rosa, tipo telenovela, no hay nada que ver en ese sentido. Es un romanticismo más bien sensual, como he podido leer en Canto al Amor. ¿Cómo nos describirías la novela de Canto al Amor, María? Pues mira, Canto al Amor es un libro que tejí en torno a una leyenda que a mí siempre me ha gustado muchísimo y es una novela intimista y a la vez mi intención cuando la escribí era darle un tinte de sensualidad en cada página, que cada vez que pasaras una página te vieras envuelto en ese tipo de sensualidad. ¿Y qué leyenda nos cuenta? Porque me parece que es una leyenda zamorana, según nos has comentado, ¿no? Sí, pues mira, se trata de una leyenda que se crea por causa del Cid. Creo que aparece en el Romancero Viejo, bueno, de hecho aparece en el Romancero Viejo y es una historia que está basada en el 1072 durante el cerco de Zamora, cuando Sancho el Fuerte, que se llamaba así en aquella época, Sancho I de Castilla, cerca Zamora porque su hermana Urraca se niega a rendir la plaza. Y de ahí viene el no se tomó Zamora en una hora, creo. Bueno, pues el libro se basa en el momento en que Sancho rodea Zamora hasta que Zamora es liberada. ¿Y qué romance tiene Urraca? Porque creo que es el personaje de Bellido Dolfos. Sí, según la leyenda, Bellido Dolfos era amante de Doña Urraca. De hecho, a ella se decía que tenía varios amantes, entre ellos su hermano Alfonso. Yo creo que muchos de los amantes que se le han achacado, que se ha dicho que tenía, muchos era mentira, que Urraca era una persona con muchísima personalidad y que las mujeres con personalidad en aquella época no estaban bien vistas. Y si tú te salías de la norma, muchas veces ya se te imponía, se te tachaba de ser una mujer ligera de cascos o muy con amantes, por decirlo, como para descalificarla. Era una descalificación, creo. Y según la experiencia que he tenido al leer, que a mí me gusta expresarlo, tanto a los autores, en este caso a ti, y tanto también al público, me he sentido muy cómodo leyendo porque no es una literatura fácil ni rápida, sino que está muy elaborada. Tienes, bueno, has expresado mucha profundidad en los personajes y en sus acciones, tanto de pensamientos como de acciones. Y esa sensualidad que desprende, que llega a ser erótico también, Sí, si me permites que nadie se sí, sí, escandalice, porque que sea erótico no significa que sea nada fuera de lo normal, sino que es lo más natural. He visto también que los personajes, al menos Doña Urraca, estaba como atormentada. Es decir, que había mucha pasión, pero también mucho tormento. sí. A ver, se supone que Doña Urraca, su padre, cuando muere, en el testamento deja dicho que ella y su hermana Elvira también, son las dueñas de Elvira de Toro y Urraca de Zamora. Son las señoras de esos lugares, pero siempre y cuando se mantengan célibes. Entonces es una persona que tiene una responsabilidad política y también social, que la gente la va a juzgar y cualquier cosa que haga
puede ser utilizada en su contra, lo que se dice en las películas. Ujú. Entonces, ella está viviendo algo prohibido y que puede acabar causándole daño, que puede acabar con ella, pero no solo con ella, sino también con quienes le rodean, porque la sociedad en aquel tiempo, los nobles eran muy volubles, siempre acababan yendo con quien más le iba a dar o de quien podían sacar partido. En este caso ella tenía también mucho apoyo de la nobleza porque su hermano Sancho cometió el error de echar de Castilla a muchos nobles que consideraban que era su hermano Alfonso el que debería reinar y no él. Y entonces todos estos nobles fueron a buscar cobijo a Zamora junto a Urraca. Y tenía por esa parte gente que la apoyaba, gente que sabía que si Urraca caía, ellos caían con ella. Entonces estaba ahí también en una posición difícil, pero a la vez contaba con cierto apoyo. Pero eso, no podía dejarse llevar muchas veces por los sentimientos o tomar decisiones con el corazón y tenía que ser muy fría porque tenía que gobernar y demostrar que valía para gobernar. Creo que has retratado bastante bien en la narración lo que me estás contando, porque yo veo a Urraca como una persona, así es como me lo has transmitido a mí, una persona muy fuerte, muy ingobernable, pero a la vez con, bueno, pues con su fragilidad sentimental, como creo que tenemos todas las personas, Sí, ¿no? Que en algún punto pues tenemos alguna debilidad, pero eso no significa que no sea una persona que sepa ponerse en su lugar y ya puestos, sea de la época que sea. Creo que en todas las épocas ha habido gente que ha roto moldes, exactamente. tanto mujeres como hombres, pero en ciertas épocas más difíciles para las mujeres, pues creo que sí que ha habido figuras muy importantes. Sí. Hay otras obras tuyas Ujú. que creo que también te inspiras en ya no solo, bueno, pues en leyendas del norte o leyendas, bueno, esta es zamorana, pero te gusta también todo este trasfondo de leyendas mitológico Me de tu encanta. tierra, de Galicia, y El caballo de la Y Valquiria, que he visto que es un título que ha tenido bastante éxito sí. por las reseñas y todo, bueno, pues todo el barullo que se ha armado, porque lo he visto, también tiene un poquito de eso, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre ese libro. Pues mira, El caballo de la Valquiria, yo cuando lo escribí no lo hice. Suelo escribir lo que me sale, lo que me apetece escribir, lo escribo. Pues en ese momento lo escribí y sin, sin intención de emular a nadie. Pero ya cuando llevaba un tiempo publicado me han dicho que es un libro de estilo muy de Álvaro Cunqueiro, porque mezcla la mitología con un pueblo gallego. Y eso era algo que hacía también mucho Cunqueiro en sus novelas, en todas en general, cogía la mitología y traía esos personajes, pues personajes de la mitología griega, como un hombre que se parecía a Orestes, o en el más conocido que es el de Merlín y familia, que cogía a Merlín y a Ginebra y los traía a Galicia y los ponía en situaciones aquí, viviendo como si fueran normales, pero siendo esos personajes mitológicos, aquí como un poco camuflados en esta tierra. Y el caballo de la Valquiria trata de Skull, que es una norna que según la tradición nórdica era la que tejía los tapices del futuro de la vida y a la vez es una valquiria de las que va con Odín a los campos de batalla a recoger a los caídos que son dignos de formar parte del Valhalla. Entonces, en una de las uno de los días, Skull, que está tejiendo, tiene que irse a buscar a un caído digno del Valhalla y aparece en una
aldeíta gallega. Y mientras espera a que el hombre se muera, su caballo desaparece. Y cuando ella quiere irse a casa, descubre que su caballo no está, no sabe quién se lo ha llevado, dónde buscarlo, y está perdida, no puede volver a casa. Y tiene que buscar la ayuda de un aldeano para volver, para regresar. Y es una novela con mucho costumbrismo y basada en una época pretérita, sobre el 1800, y además de la mitología nórdica, tiene también un personaje que es una meiga, que somos aquí, ya sabes, mucho de meigas, es algo muy representativo nuestro. Y otra cosa que antes me has dicho, que me gusta la mitología, me encanta. Y en uno de mis libros, un puñado de relatos que hay, que es de fantasía, y hay varias cosas, varios relatos de mitología, de fantasía son todos. Y el primero de todos, Correr en contra del viento, que está mal que yo lo diga, pero le ha gustado muchísimo. De hecho, la mayoría de la gente que lee el libro me manda mensajes diciéndome que le ha encantado. Pues ese relato está basado en la mitología asturiana. Y a mí me daba muchísimo miedo publicarlo porque la protagonista, Serafina, habla astur. Y eso va en el libro con las frases así traducidas a pie de página, y me daba muchísimo miedo, pero ha gustado bastante ese relato. Y lo que digo, está basado también en la mitología nórdica, porque a fin de cuentas me parece que en España tenemos una cultura tan rica, hay cosas tan bonitas y tan poco explotadas, que es una pena que no se escriba más sobre este tipo de cosillas que tenemos. Claro, porque tú lo has vivido de pequeña, tú has nacido en un entorno en el que te has visto influenciada por esos mitos, por esas leyendas. Sí, pero también, a ver, por ejemplo, yo me acuerdo que de pequeña nos contaban, que me parecía horrible, cosas sobre la Santa Compaña por las noches, que te ibas a cama y no podías pegar ojo porque estabas pensando en esas cosas que te habían dicho y que te sacaban el sueño. Pero aparte de eso, el lugar donde yo nací, que era una aldea, era, por así decirlo, un poco, vivíamos como un poco en otra época. Y mientras vosotros estabais, el resto de España estaba como en la movida, yo supongo que pasarían más pueblos. Estábamos nosotros todavía muy, muy atrás en el tiempo y vivíamos, pues eso, una vida como de otra época en la que se hacían las cosas artesanalmente, la sociedad estaba muy influenciada por la iglesia y las mujeres eran como las amas de su casa, pero a la vez eran las esclavas de la casa. Y a mí me influencia mucho todas esas mujeres, y creo que lo represento bastante en todas las obras, esas mujeres que viven en una aldea, en una sociedad en la que sienten que ellas tienen que dar mucho más por dar, que bulle dentro de sí mucha vida y no le permiten expresarlo ni dar todo el potencial que tienen, porque se tienen que regir por unas normas impuestas. Pues te voy a contar una cosa. Yo soy muy Cuéntame. urbanita porque Sí, yo he nacido en una ciudad, sí. soy algo mayor que tú, por lo que ¿Tú has crees? dicho. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque yo no he nacido en los 80. He nacido antes. Entonces, yo nací en una ciudad, ¿vale? Y yo he crecido y me he educado en una ciudad. Pero sí que he tenido, ya sé que La Mancha no es como Galicia, pero también tiene su entorno rural a su Sí. manera. Y he conocido un poquito también
esa esa, cultura de pueblo. esa cultura rural, sí, sí, sí. De hecho, ahora mismo estoy en esos parajes. Ahora ya no es como antes, No, pero hay cosas todavía. Cuando uno vive así, ¿tú crees que no puede echar de menos algo que no conoce? Porque no teníais, como has dicho, no teníais lavadora, pero tampoco lo echaríais de menos. ¿Tú crees que la gente urbanita romantiza demasiado esas épocas que a veces solemos decir, ay, cuando no había nada, qué felices éramos, o qué feliz sería sin estas cosas, porque si antes se vivía así, se puede seguir viviendo así? ¿Tú crees que es una manera de romantizarlo o realmente... a ver, mm, poder se puede y puedes ser feliz sin esas cosas. Yo creo que el problema no viene de no tener, porque se vive muy bien no teniendo tanto como tenemos ahora. El problema viene con las ideas que acompañaban a esa sociedad, esa opresión, ese patriarcado, es que no quería decirlo, pero sí que había mucho de eso, y esas ideas que había antes y de que tú estabas como muy vigilada por los vecinos, por todos en general, y que si te salías de una línea, si no eras decente, si no eras tal, no ibas todos los domingos a misa, si no eras como se suponía que debías de ser, ujú, ya se te criticaba o ya se te hacía vacío y se vivía de una forma como muy angustiosa, sobre todo las mujeres, porque había que cumplir unas expectativas, había que cumplir unas normas y muchas veces tú no querías o simplemente te parecía que es que no es para tanto, pues que no vaya el domingo a misa o que yo el día de la fiesta me vaya también a tomarme un vermú como los hombres. Pero claro, está mal visto que la mujer se vaya a tomar el vermú. ¿Sabes? Que puede parecer una tontería, pero son un detalle, otra cosa. Y son muchas que se van juntando y al final eso no era bueno. Yo muchas veces digo, echo de menos cosas, pero a la vez pienso que es bonito haber madurado la sociedad tanto y que muchas cosas se hayan quedado atrás en el pasado y que ya no vuelvan a suceder. ¿Está romantizado? Sí, porque a veces se piensa que en el pasado se vivía mejor, pero a la vez no hay tanto problema como antes. Y yo creo que la gente ahora ve la vida bajo el prisma del siglo XXI y, y ya no tenemos esos prejuicios o esas normas que había antes en la sociedad rural. Y entonces el pensar, el romantizar no es tan malo porque tú lo consideras con unas normas sanas. No sé si me he explicado bien. sí, claro, que tampoco sabemos ver realmente cómo era. A lo mejor lo romantizamos porque cogemos lo que nos interesa de esas Claro, épocas, que es entonces la sencillez sí, cuando tú de la coges vida. solo la sencillez y olvidas lo malo, entonces no está mal romantizarlo y no pasa nada. Yo creo que es bonito romantizar y pensar que una vida tan sencilla te puede dar felicidad, porque realmente a mí hay cosas de esa vida que me encantan y que me llenan, pero claro, tomando las cosas buenas. Entonces, cuando tú tomas una cosa buena y consigues, como se ha conseguido, que vivir en el rural sea una cosa bonita, porque tienes eh, lo que había antes, pero también la sociedad de ahora. Entonces, no hay problema. Yo creo que es más, se podría fomentar seguir romantizándola así, para que los pueblos volvieran a llenarse y para que muchos de nosotros volviéramos a conectar con esa naturaleza, con ese pueblo, con lo que conlleva vivir así. Bueno, es que a mí me encanta vivir en la aldea. Se nota, se nota. Te quería comentar algo también que hace tiempo que te vi haberlo hecho y porque estamos en contacto y te veo hacerlo además. ¿Qué es el Team Pato? Ah, vale. Pues mira, eso es un grupo de amigos
que nos dedicamos todos a la literatura y que un día decidimos juntarnos, a veces hacemos directos y a veces publicitamos, reseñamos o entrevistamos a otros autores noveles para poder darlos a conocer un poquito más. Hemos sacado también 2 antologías solidarias. Una es Misterios en el estanque, cuyos beneficios van destinados a la lucha contra el cáncer y que es de misterio, de miedo. Y la otra es Cuento contigo, que es una antología de cuentos para niños que hemos sacado este año, que es para dedicarlo a la investigación del síndrome de San Filipo. ¿Y el nombre de Tim Pato de dónde viene? Porque suena muy gracioso. Pues mira, eso viene de que una de las chicas, Lorena Escobar, dijo un día: te pasaste la vida soñando con ser cisne y te perdiste la felicidad de ser un pato. Entonces de ahí empezamos a decir, somos el Team Pato, y ya se quedó el nombre. Bueno, pues para que los oyentes lo sepan, todos los enlaces que has comentado, María, los voy a poner en la descripción del programa. Vale. Bueno, aparte de tus obras, Ay, también gracias. los enlaces a las obras benéficas que me has comentado, porque todavía siguen Muchísimas vigentes, ¿no? gracias. Sí, siguen completamente vigentes las dos. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Estás Pues escribiendo algo, planeando, pues, sí, informándote? ahora mismo estoy escribiendo una novela que es sumamente larga y que llevo escribiéndola ya bastantes meses y lo llamo Proyecto Higuera. Y sucede en un pueblo en el que vivo ahora mismo. Si yo le dedico, por ejemplo, El caballo de la Valquiria sucedía en una aldea que se llama Parama, que es donde yo crecí. Y de hecho, la portada, si la veis, está inspirada en unas fotos de mi aldea que le pasé a la ilustradora. Y el que estoy escribiendo ahora, el de Proyecto Higuera, está basado en, en, una, en un pueblecito en el que vivo ahora, que se llama Pontecesures, que está al lado de Padrón. Y sucede desde el 1800 al 1813-14 más o menos. Y es una obra costumbrista, intimista e histórica, claro, por supuesto, porque suceden esos años tan convulsos de España y que fueron para Galicia tan terribles porque fueron los años del hambre, porque mientras en España se pasó hambre, creo que desde el 1811 al 1812-13, en Galicia se llevaba pasando hambre desde que acabó la guerra con los franceses, desde la guerra de la independencia que se acabó aquí en el 1809. Entonces trato todos esos temas en esta novela que es súper extensa. Yo voy por la, por la página 400, que después sabemos que es muchísimo más cuando se imprime, pero por las 422 páginas. O sea, que te estás documentando a base de bien. Eso me documenté antes de empezar. Eh, Me prestaron varios libros, hablé con un historiador, me recomendó unas cosas y me documenté antes. Ahora hay cosillas, pequeñas lagunitas que voy viendo y que voy rellenando en el día a día, pero lo que es la documentación gorda ya la he hecho anteriormente y esa es la novela que me tiene ahora ocupada y que no sé cuándo voy a acabar. Porque aunque te he dicho que llevo ya 422 páginas, aún me faltan unas cuantas más. Bueno, supongo que no lo tienes planeado, ¿no? Las páginas, tú vas escribiendo y lo que te salga. Claro, yo más o menos había hecho una cuenta, porque al principio no, pero ahora me estructuro y digo, pues según lo que voy a contar, más o menos tengo en la cabeza la historia y pienso, esto va a suceder en el primer capítulo, esto en el segundo, esto en el tercero, y más o menos cuento cuántos capítulos va a tener cada cosa. Y después hago un primer capítulo. Y ese primer capítulo me sirve de modelo. Procuro hacer siempre
más o menos las mismas palabras que ha salido en el primer capítulo. Y una vez que he acabado el primer capítulo, calculo más o menos cuántas páginas va a tener el libro y siempre me equivoco, siempre peco debajo, porque al final muchas veces hay cosas que quiero contar y que en vez de en un capítulo la cuento en 2 o en 3. Pero eso está bien, ¿no? Sí, 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 Vamos. sí. A ver, más o menos tienes una estructura, un esquema hecho y eso, que a veces crees que puedes contar una cosa en un capítulo o en tantas palabras y muchas veces no es así, se necesita más. Pero bueno, te sirve para hacerte una base. Claro, y luego ya tú, pues lo que vaya surgiendo y que eso es lo mejor. Bueno, tú te haces tus guías, tus bases y a Sí, partir de ahí, pues tienes muchísimo que contar. sí, Has dicho que también va a ser costumbrista. ¿Tú sí, cómo vives ese costumbrismo? Porque antes hemos hablado de la mitología de las leyendas y, bueno, pero del costumbrismo. Has comentado un poquito, pero me gustaría saber un poco más. ¿Tú vale. cómo lo has vivido o todavía vives con ese aura de costumbrismo antiguo, como lo vemos los demás a tu alrededor, o ha cambiado mucho? A ver, ha cambiado, pero sí que hay cosas que se siguen manteniendo. Y después, muchas veces es lo que como tú vivas en tu casa. Yo soy mucho de, pues, voy a amasar el pan, me hago yo mi pan, nos hacemos en casa, pues, las conservas y tal. Entonces, esto también depende un poco de cuántas costumbres tú quieras conservar o de cómo quieras tú vivir. Y a ver, sí que hay cosas que se siguen manteniendo. Em, Porque una vez que has adquirido una costumbre, que te has acostumbrado a algo, em, es lo que tú buscas, lo que tú quieres. Y sí que de pequeña viví muchas cosas que podían considerarse de otro siglo, de cosas que muchas de las cosas que cuento son las que he vivido o las que veía a mi alrededor, pues cómo se amasa el pan, como la pesca de la lamprea, que se hace en barcos con las redes, la forma que tenían de hacer el café. Por ejemplo, es que yo he vivido con mis bisabuelos y yo me acuerdo de que la bisabuela hacía el café en la lareira con su, con sus, no sé cómo voy a llamarlo ahora. Bueno, echando la leña, los carboncillos, a veces le echaba un carboncillo dentro del café para darle un sabor ahumado. Veía a la abuela pues asar los pimientos, asar las manzanas, eh, he hecho los chorizos, yo he ido a sacar patatas, a poner patatas, ¿sabes? Y todas estas cosas que en el campo eran normales, que yo las he vivido como normales, pues muchas veces las cuento porque eh, era mi vida. Yo llegaba a septiembre y hay que hacer la vendimia, ¿sabes? Entonces son esas cosas que has vivido, que las tienes de toda la vida y que las cuentas porque así es la vida en el campo y para ti son naturales. ¿Tú crees que la gente de hoy en día valora todo eso cuando lo lee, me refiero? Pues de hecho, del caballo de la Valquiria, una de las cosas que me han dicho es que lo que más les ha gustado ha sido el costumbrismo. Un chico me comentó no hace mucho, es que yo, y como yo muchos, vivimos en la ciudad y estamos un poco desapegados de lo que es la vida en el campo y esas cosas nos fascinan. No sé si les gusta o no, pero sí que me lo han llegado a comentar. No sé si le gusta a todo el público, pero sí que me lo han comentado, que les gusta ver esas cosas. Claro, porque hay mucha gente, bueno, yo repito que soy muy urbanita, porque al fin y al cabo, aunque haya conocido costumbres y, bueno, pues lugares, las casas de mis abuelos, algo muy rural, muy antiguo, ¿no? Muy de principios del siglo XXI, perdón, del siglo XX, principios a mediados, porque cuando yo era pequeño, la casa y todas esas cosas se conservaban desde hacía muchísimo tiempo. Sí, Entonces,
era algo de ese momento, pero que venía de mucho más lejos. Claro. Yo estoy familiarizado con eso, pero no acostumbrado. Lo expreso de esa manera para hacer una diferencia entre estar familiarizado, porque lo he conocido un poquito, pero no estoy acostumbrado porque yo no he vivido realmente así. Ujú. Entonces, cuando leo algo así, no sé si toda la gente que también es urbanita, digo, esto parece que es algo malo ser urbanita, no lo digo yo en ese No. sentido, ¿eh? Por favor, no, que nadie piense así. Es simplemente algo muy distinto de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero la gente que sea tan urbanita también, aunque no lo entienda, ¿tú crees que lo puede llegar a apreciar porque sabe que hay algo ahí? ¿Sabe que estás hablando de algo que aunque no conoce, ha existido y tiene su valor? Sí, yo creo que sí. Aunque no conoces, sí has oído hablar y sí has visto a lo mejor en películas o en series que hacen ese tipo de cosas y es un poco como volver a, como decía este chico, como volver a conectar con el pasado, supongo. Aunque no lo hayas conocido, pero vamos, que si lo escribes bien, como lo haces tú, Ay, yo gracias. creo que eso se puede transmitir, se puede hacer sentir. Yo creo que sí. Hay muchas veces que tú lees algo y que depende de cómo esté escrito, te puede hacer te puede transmitir muchas cosas o a veces nada, depende. Me ha pasado, ¿sabes? Lo digo porque has leído, o supongo que te ha pasado alguna vez de leer algo que está muy bien escrito, pero con lo que no llegas a conectar. Y no Sí, sí, sé, sí, a veces. supongo que depende de la persona muchas veces también y del momento en el que estés, que puede llegarte más o menos. Es que muchas veces las lecturas dependen también de tu estado de ánimo, de lo que sientas o de cómo lo percibas en ese momento. Mira, te voy a poner un ejemplo. Dime. Hace poquito, que no sé si habrás visto la foto por Instagram, me leí y reseñé un poquito en la Biblioteca de los Malditos el libro de ¿Qué me quieres, amor? Sí, que Manuel yo no lo he Rivas. leído. Sí, Pues ese libro me transmite todas esas cosas, pero porque lo expresa y lo narra de una manera tan personal y tan, no sé cómo decirlo, tan vivo que me ha llegado a hacer sentir y te sientes cercano además a lo que cuenta. sí. Yo te lo recomiendo, ¿eh? Si lo quieres leer, Sí, léelo porque lo cuenta su vida. apuntaré para leerlo en un futuro próximo. Y además de bonitos, hay algunos que son terribles, pero están escritos de una manera que dices, es que es un gozo leerlo. Entonces, sí, lo que ibas comentando, sí, sí que yo creo que puede pasar. Eso me ha pasado contigo. Siento ponerte roja, porque a mucha gente me lo dice, jo, me estás sacando los colores. Y lo vuelvo a repetir, tienes un estilo muy sensible, muy elaborado, muy trabajado, con un vocabulario y una manera de expresar las cosas bastante profundo. Muchísimas gracias, Y Marcos. quiero que la gente lo sepa, es mi experiencia al leerlo y que se acerque a tus novelas y a tus relatos, porque la verdad es que sí que son dignos de leer. Siento ponerte en un aprieto, Muchas pero tengo que gracias. decirlo, si no, no te habría invitado. ¿Qué escritores o qué escritoras? Porque, bueno, allí por esos lares hay escritoras que son más insignes Sí, que, de hecho que vivo otros. en tierras de Rosalía. Eso es. Supongo que te habrá inspirado. ¿Te ha inspirado Rosalía o hay otros autores de tu tierra que te han inspirado también? O de tu tierra o de, bueno, pues de toda la cornisa. Pues sí, mira, me gusta mucho Arturo Pérez Reverte. Yo sé que hay mucha gente que está en contra de Pérez Reverte por las cosas que dice, pero bueno, yo solo hablo de lo que he leído, no hablo de la persona. Me encanta Bernard Cornwell, que para mí fue una inspiración cuando estaba empezando a escribir, y me gusta Doña Emilia Pardo Bazán,
De hecho, en el proyecto Higuera que estoy escribiendo ahora, está dividido en 2 partes y las 2 partes comienzan con una frase de ella, cada una de las partes. Y Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro es para mí el mago, me encanta. Me he reído muchísimo con él, he soñado y me parece un referente. Es uno de los autores con los que más he disfrutado. Después hay otros con los que he leído bastante, como por ejemplo Saramago, y que me gustan muchísimo, pero yo creo que Álvaro Cunqueiro, Arturo Pérez Reverte, Bernard Cornwell y la señora Bazán son personas, autores que me han inspirado bastante. Cuéntanos algo Ah, que te apetezca contar, algo de las redes, algo de tus libros, algo de lo que sea. vale. De las redes, bueno, yo es que estoy en Twitter, estoy en Instagram, pero por ejemplo, ahora estoy intentando pasarme una vez al día por las dos, lo estoy consiguiendo de momento, pero sí que tengo a veces épocas que me agobio y si me agobio dejo las redes durante un tiempo y casi ni las piso. Es más, antes de tenerlas me parecían una pérdida de tiempo. Te digo por qué. Porque hay días que tienes que invertir una hora, hora y media, pues en hacer un post bonito para Instagram, en contestar a la gente en Twitter y que vale, es divertido y hablas charlas y tal, pero esa hora y media la puedes estar empleando en escribir tu libro y al final no lo estás, por así decirlo, aprovechando para escribir. Y son algo que a veces me agobia mucho. Es que es Suena horrible, fatal, suena es que es fatal, lo sé. horrible, que a mí Me, tampoco me gusta. no, me, Mucha gente lo usamos hoy en día porque, bueno, es un medio que nos sirve para muchas cosas, pero es que hay que decirlo que es terrible. A mí no me gusta nada, pero mira, ahí estoy. sí, sirve para llegar a mucha gente. De hecho, yo sin redes no te hubiera conocido a ti, no hubiera conocido a mis patitos, no hubiera conocido a muchísima gente. Pero sí que me agobia bastante. Y Facebook, yo te sigo, pero no me tomes a mal que no te dé likes ni nada, porque es que Facebook no acabo de entenderlo. Y de hecho, Miguel, que tú y yo conocemos, a veces me pasaba eh, PDFs sobre cómo tenía que dar like o hacer un comentario en un post, porque es que no me enteraba de nada. Y es algo que casi ni uso, solo porque entro de vez en cuando para ver cosas de la editorial, pero nada más. ¿Y qué os cuento de mis libros? Bueno, pues ahora mismo tengo 5 libros publicados. 2 de ellos ha sido en plan autopublicación. Uno, el primero, un puñado de relatos, lo he, por decir, autopublicado porque quería poner algo mío que fuera accesible a todo el mundo. Y lo he puesto en Lectu de forma gratuita. Si a cambio de un tweet o de un mensaje en Facebook diciendo que te estás bajando el libro, lo que llamamos pago social, y como alguna gente me ha dicho que no quería leerlo en digital porque no les gusta el digital, también está en Amazon en papel. Y es un compendio de 9 relatos, todos ellos de fantasía. Bueno, hay 2 de ambientación histórica. Fantasía de esta del tipo que yo hago, mezclando mitología en su mayoría. En cuanto al Caballo de la Valquiria, yo os he hablado de él, que está ambientado en un pueblecito de Galicia y con mitología nórdica entrecruzada. Canto al amor es el tercero, has hablado ya tú de él, y es una historia creada en torno a una leyenda española sobre Bellido Dolfos y Doña Urraca de Zamora, que sucede durante el asedio de Zamora. Sale por ahí el Cid y me han pasado. Canto al amor es una novela a la que le tengo muchísimo cariño, porque es que todos los que la leéis me decís cosas muy bonitas y además
soléis enviarme, mucha gente me suele enviar, mira, por privado, he visto una noticia pues de Bellido Odolfos, he visto una noticia del Cid, que el Cid sale como un personaje secundario y se acuerda muchísima gente cuando ve al Cid de Canto al Amor. Y me parece súper bonito eso, que pase eso. A mí, de hecho, me pasa, no te lo he dicho, pero sí que ya cuando veo algo del Cid o incluso de leyendas de esa época, de la Reconquista, pues me acuerdo De de Canto al Amor. sí, de Canto al Amor. Pues a mí eso me parece algo precioso, que puedas inspirar algo así en el lector. No sé, es una cosa que jamás hubiera pensado que sucedería y que me parece maravillosa. Me llena, no sé, me contenta el corazón. Tengo el corazón contento, como decía Marisol. Y después tengo publicada con Selecta dos novelas, que esas de momento solo las hay en digital. Y una es Algunos puentes nunca arden. Esa es una novela contemporánea de romántica, pero también trata eh, un poco el maltrato. Y está El viento agitó nuestras cadenas, que es una novela de fantasía y romántica en un mundo, situado en un mundo fantástico, eh, que es una monja de clausura que llega, que vive en un convento y entonces sucede una guerra y a partir de esa guerra conoce a un señor que se llama Manrique y juntos, por cosas del destino, tienen que huir. Y es la historia de ellos dos, pero también es una, aunque es fantasía por así decirlo histórica, es una crítica social también y la protagonista es una mujer gitana. Y que es, La monja, no, ¿te refieres? sí, la monja, porque en ese mundo los nobles son gitanos. Bueno, es una cosa así, un experimento que hice. Y eso es lo que de momento tengo publicado. Sin publicar, tengo varias cosillas. Tengo una novela corta de fantasía también histórica que trata el maltrato, pero familiar. Y otra novela que es ambientación histórica, que también está ambientada en Galicia y en la Galicia celta, con una mujer de protagonista y llena de druidas, por así decirlo. Y después tengo una novela infantil pequeñita y ahora mismo estoy escribiendo eso que llamo el proyecto Higuera, que es súper largo y que es costumbrista e histórico también. Perfecto, María. Me parece que Bueno, tienes ahí un un montón de listado, cosas. vamos, y Sí, lo que y te queda. lo que está por venir. Bueno, Sí. porque ya sabes, una vez que empiezas, no puedes parar, que tienes que seguir escribiendo y haciendo cosillas. A ver, tengo más proyectos en mente, pero bueno, eh, de momento nos centramos. Soy de las típicas personas que tiene que centrarse en uno, porque si no, es un cacao. Si tienes que pasar de un personaje a otro y, por ejemplo, estás escribiendo una novela, como ahora estoy escribiendo histórica, y me pongo a escribir otra de fantasía y tener que pasar de un mundo a otro, me parecería algo caótico y difícil de hacer porque no podría concentrarme. Claro, ¿no te parece que lo que acabas de comentar es como si le dijeras a una actriz que está interpretando a un personaje malvado, que una hora después se ponga a interpretar un personaje totalmente distinto y opuesto? Sí, Después de mucho tiempo, me refiero, porque sí. cuando escribimos nos pasamos tiempo escribiendo, ¿no? Y Ujú. si cambiamos de golpe, claro, nuestra mente está tan acostumbrada, pero que a esa actriz, pues si fueras esa actriz te sentirías como desubicada. Pues mira, ahora que hablas de actriz, me recuerdas, Marilyn decía una frase que me parece muy bonita y que
viene muy al caso y está muy acertada con lo que tú dices, que decía, lo que yo hago es arte. No puede un director pretender que llegue a un estudio, hacer chas con los dedos y que yo de repente me convierta en el personaje de la película. Yo necesito un tiempo para interiorizar, para mentalizarme, para ser el personaje que me demandan. Y yo creo que nos pasa un poco así. Necesitamos sentirnos en comunión con esos personajes a los que vamos a escribir y dedicarles mucho tiempo, pasar un montón de horas con ellos en nuestra mente para poder habituarnos a ellos, para saber un poco lo que sucede tras la puerta, aunque no vayamos a contarlo, para, para tener más claro cómo se comportan, cómo van a actuar y poder traerlos de nuestro mundo eh, al papel. Pues aquí tenemos un testimonio, el de María Vázquez. María, si te parece, lo vamos a dejar aquí, Bueno, aunque yo seguiría horas, pero sé que no se puede de momento. Seguidas no se puede. no, seguidas, Pero seguidas no. Si quieres tenemos, otro día sí, pero claro, tenemos muchas más ocasiones. Pero bueno, hoy vamos a dejarlo aquí sí, y ha sido estupendo tenerte de compañera en la Pulsar Paradise y para los oyentes y para toda la gente que nos va a estar escuchando estos días. Me alegro muchísimo de que hayas venido y espero que te hayas sentido cómoda y bueno, que te lo Marcos. hayas Y de pasado hecho, también como yo. sí, te agradezco muchísimo que me hayas traído, sabes, que me hayas invitado y yo también seguiría hablando porque cuando me pongo a hablar, pues hablo mucho. Pues sin problema, María. De nuevo, muchas gracias. No, Espero gracias que a ti, de estés verdad. bien y esperamos con ansias tu nueva novela, tus libros, todo lo que venga. Muchas gracias, Marcos. A ti, muy buenas Venga, noches. buenas noches.